China acaba de gastar más de $1.000 millones en vidrio. Sí, escuchaste bien. No en transistores. No en las máquinas gigantes que los imprimen. En vidrio. Y esa apuesta, que suena extraña al principio, podría haber revelado una de las debilidades más importantes debajo de cada chip avanzado del planeta. Una debilidad de la que casi nadie habla fuera de la industria. Lo fascinante de esta historia no es solo lo que China está construyendo. Es lo que China entendió antes que muchos otros. Mientras gran parte del mundo tecnológico estaba obsesionado con una sola parte del chip, los transistores, China miró otra parte completamente distinta, la base que sostiene todo el sistema. Y entendió que ahí estaba a punto de aparecer un cuello de botella enorme. Al final de este video vas a entender cuál es esa debilidad, por qué se está volviendo más grave justo ahora, por qué el vidrio puede ser la respuesta menos esperada, y por qué una apuesta de $1.000 millones podría cambiar quién controla la próxima década de la computación. Vamos a verlo. Durante los últimos años, la conversación global sobre chips se ha centrado casi por completo en una idea: hacer los transistores más pequeños. ¿Quién puede reducirlos más? ¿Quién puede meter más transistores en una pieza de silicio? ¿Quién puede llegar primero a la siguiente generación? Toda la industria, e incluso buena parte de la política tecnológica mundial, se ha organizado alrededor de esa carrera. En el centro de todo está una empresa neerlandesa llamada ASML. Sus máquinas de litografía ultravioleta extrema son las únicas herramientas del mundo capaces de fabricar los transistores más avanzados. Cada una de estas máquinas cuesta cerca de $200 millones. Pesa tanto como 2 autobuses escolares completamente cargados. Y solo un grupo muy pequeño de proveedores en todo el planeta puede fabricar siquiera una parte de sus componentes. Son, sin exagerar, algunos de los objetos más complejos que la humanidad ha construido. Por eso, durante años, la lógica parecía muy clara. Quien controla esas máquinas, controla los chips. Y quien no puede acceder a la litografía más avanzada, no puede fabricar los chips más avanzados. Y si no puede fabricar esos chips, no puede liderar la inteligencia artificial. Es un argumento limpio, poderoso y fácil de entender. Pero tiene un enorme punto ciego. Solo funciona si asumimos que hacer transistores más pequeños es el único camino hacia una computación más poderosa. China decidió, en silencio y de forma muy deliberada, que no lo era. Piénsalo como una carrera en la que un competidor controla todos los neumáticos de alto rendimiento del mundo. La mayoría intentaría copiar esos neumáticos. China, en cambio, miró la pista y diseñó un vehículo distinto para competir en otro tipo de superficie. Esa superficie se llama empaquetado avanzado, y el vehículo es el vidrio. Aquí está la parte que mucha gente no entiende. Los procesadores de inteligencia artificial más potentes de hoy ya no son realmente un solo chip. Son grupos de chips más pequeños, llamados chiplets, conectados entre sí sobre una misma plataforma para comportarse como un único procesador gigante. Esa plataforma se llama sustrato. El sustrato es la base sobre la que se sientan los chiplets. Los conecta entre sí, transporta las señales eléctricas y ayuda a manejar el enorme calor que producen. Si los chiplets fueran edificios, el sustrato sería el suelo sobre el que están construidos. Y ahora mismo, ese suelo está hecho principalmente de materiales orgánicos, una forma extremadamente sofisticada de plástico, con resinas y fibras diseñadas para la industria electrónica. Durante décadas, eso funcionó muy bien. Los chips eran más pequeños, más simples y generaban menos calor. Pero ese mundo ya desapareció. Los chips de IA actuales son enormes. Un paquete avanzado de IA puede superar los 8.000 milímetros cuadrados. Para imaginarlo, piensa en una superficie parecida a varias cartas de juego colocadas una junto a otra. Ahora imagina esa superficie llena de miles de millones de conexiones microscópicas, todas comunicándose al mismo tiempo, todas generando calor, y todas dependiendo de una cosa: que la base debajo de ellas no se mueva. Ese es el problema. La base sí se mueve. Los sustratos orgánicos se expanden y se contraen con la temperatura. Cada vez que un chip se enciende, se calienta y luego se enfría, la base cambia ligeramente de forma. No es algo visible, no es dramático. Son movimientos diminutos, medidos en partes por millón. Pero en un chip moderno de inteligencia artificial, lo más peligroso es que no se ve. No hay una grieta evidente, no hay una explosión, no hay una señal clara de advertencia. Es una degradación lenta e invisible dentro de algunos de los sistemas más avanzados del mundo.
Este problema era manejable cuando los chips eran más pequeños. Pero la dirección de la industria es clara. Paquetes más grandes, conexiones más densas, más potencia y más calor. Es decir, todas las variables que hacen sufrir a los sustratos plásticos están empeorando al mismo tiempo. Así que la pregunta nunca fue si esos sustratos llegarían a su límite. La pregunta era quién tendría listo el reemplazo cuando eso ocurriera. Y ese reemplazo es el vidrio. Probablemente has tenido una versión muy simple de esta idea en tu cocina. Un recipiente de vidrio borosilicato puede soportar grandes cambios de temperatura sin deformarse. Sale de un horno caliente, se coloca sobre una superficie más fría y mantiene su forma. Esa estabilidad no es casualidad, es una propiedad del material. Ahora reduce ese principio a una lámina extremadamente fina, diseñada con precisión microscópica y fabricada con estándares de semiconductor. Eso es lo que realmente significa un sustrato de vidrio. No estamos hablando de vidrio de ventana, tampoco del vidrio de la pantalla de tu teléfono. Estamos hablando de un material diseñado específicamente para resolver los problemas que los sustratos orgánicos ya no pueden manejar. La primera ventaja es la estabilidad. Mientras el plástico se expande y contrae con cada ciclo térmico, el vidrio mantiene su forma con una rigidez mucho mayor. Las conexiones permanecen donde fueron colocadas. No hay el mismo desplazamiento gradual. No hay la misma deformación invisible que va sacando de alineación a los chiplets. La segunda ventaja es la densidad de conexiones. Los mejores sustratos orgánicos actuales tienen un límite claro. Solo pueden acomodar cierta cantidad de conexiones eléctricas antes de que aparezcan interferencias, pérdidas de señal o problemas de fabricación. El vidrio puede soportar hasta 10 veces más densidad de interconexión. 10 veces más. Eso no es una mejora pequeña, es un cambio de categoría. Más conexiones en el mismo espacio significa que los chiplets pueden comunicarse más rápido, con menos pérdida de energía y con señales más limpias. Y eso importa muchísimo, porque el rendimiento de un chip de IA no depende solo de los transistores. También depende de qué tan rápido se mueven los datos entre sus componentes. Puedes tener transistores increíblemente avanzados, pero si los datos se atascan entre chiplets, el sistema completo pierde rendimiento. El sustrato es la columna vertebral de comunicación del chip. Si mejoras esa columna vertebral, mejoras todo el sistema sin tocar un solo transistor. La tercera ventaja es térmica. El vidrio ayuda a distribuir mejor el calor en paquetes grandes, lo que facilita mantener el rendimiento durante más tiempo. Y en inteligencia artificial, donde los chips trabajan durante semanas en centros de datos gigantes, cada mejora en eficiencia cuenta. Entonces, surge la pregunta obvia. Si el vidrio es tan bueno, ¿por qué no se usa ya en todas partes? Porque fabricarlo es extraordinariamente difícil. Imagina un popote, una pajilla o una cañita. Ahora imagina reducirlo hasta que sea más delgado que un cabello humano. Después imagina perforar miles de esos canales perfectamente verticales en una lámina de vidrio del grosor de una uña, sin romperla, sin deformarla y sin crear una sola grieta microscópica que pueda fallar meses después. Eso es el problema de las vías a través de vidrio. Una vía es simplemente una conexión vertical que atraviesa el sustrato para permitir que las señales pasen entre capas. En plástico, hacer esto es mucho más fácil porque el material es más flexible y tolerante. El vidrio no perdona. Es rígido, frágil y castiga cualquier imprecisión. Una microgrieta invisible puede extenderse con el tiempo hasta destruir el sustrato. A veces falla durante la fabricación, a veces durante las pruebas, y a veces, de forma mucho más costosa, después de que el chip ya fue enviado al cliente. Y perforar los agujeros es solo el primer paso. Después hay que llenarlos con metal conductor, normalmente cobre. Pero el cobre y el vidrio se expanden a ritmos distintos cuando se calientan. Si esa unión no está perfectamente diseñada, los ciclos térmicos pueden crear separaciones microscópicas entre el cobre y la pared de vidrio. La conexión puede parecer intacta, medir bien durante una prueba inicial y fallar más tarde bajo carga. Las primeras líneas piloto producían demasiados defectos. Y si demasiadas piezas fallan, el costo por unidad se dispara. Nadie puede construir una cadena global de suministro sobre un material que falla más de lo que funciona. También está la planitud. Un sustrato de vidrio debe permanecer plano con tolerancias medidas en micrómetros. Un micrómetro es aproximadamente una fracción diminuta del ancho de un cabello humano. Mantener esa planitud durante calor, químicos, presión, manipulación y procesamiento industrial es extremadamente difícil.
Y aunque una empresa resuelva todo eso, todavía tiene que pasar por la calificación de los clientes. En semiconductores, los grandes diseñadores no cambian de material de la noche a la mañana. Validar un nuevo sustrato puede tomar 2 o 3 años. Durante ese tiempo, la empresa ya gastó cientos de millones de dólares, pero todavía no gana casi nada. Por eso, durante años, muchas compañías vieron los sustratos de vidrio como algo interesante, pero lejano. China vio algo diferente. Vio una oportunidad de cruzar un foso antes de que los demás llegaran a la orilla. Y aquí es donde entra BOE. Fuera de la industria de pantallas, mucha gente no conoce esa empresa, pero dentro del sector, BOE es enorme. Es uno de los mayores fabricantes de paneles del mundo. Sus vidrios están en televisores, monitores, tabletas y teléfonos. Y para fabricar vidrio de pantalla a esa escala, BOE tuvo que desarrollar durante años una infraestructura gigantesca de manejo de vidrio de precisión, corte de vidrio a gran escala, control de planitud, líneas de alto volumen, procesos con tolerancias microscópicas. Gestión obsesiva del rendimiento, porque cada panel defectuoso al final de la línea es dinero perdido. El producto final es distinto. El equipo no es idéntico, pero la disciplina industrial es muy parecida, y esa es la clave. El desafío de los sustratos de vidrio ya no es solo ciencia de materiales. La física se entiende, los principios están claros. El verdadero problema es manufactura. Cómo manejar vidrio de precisión en grandes volúmenes, con control extremo de procesos y con rendimientos suficientemente altos para venderlo comercialmente. Y ese es exactamente el tipo de problema que BOE lleva años resolviendo, no para chips, sino para pantallas. China no está empezando desde cero, está redirigiendo capacidades que ya construyó. BOE no es la única. Varias empresas chinas están atacando directamente el problema de las vías a través de vidrio, perforación, metalización, unión, rendimiento y escalado industrial. Y todo esto está respaldado por los Fondos Nacionales de Semiconductores de China, la misma maquinaria de inversión coordinada que busca convertir prioridades estratégicas en capacidades industriales reales. Desde 2023, esos fondos, junto con inversión corporativa directa, han dirigido más de $1.000 millones específicamente hacia tecnología de sustratos de vidrio. No solo a investigación básica, a ingeniería orientada a producción, mejora de rendimiento, calificación de procesos, escalado de vías a través de vidrio y construcción de la cadena de suministro necesaria para volumen comercial. Ese tipo de inversión no ocurre porque alguien leyó un artículo interesante en una conferencia. Ocurre porque se tomó una decisión estratégica. La decisión de que esta tecnología será clave para la siguiente generación de empaquetado avanzado y que China quiere liderarla. Y $1.000 millones ni siquiera es el techo. Es el punto de partida. Una sola línea de producción de sustratos de vidrio puede costar entre 500 millones y $1.000 millones para construirse y calificarse. Así que la inversión inicial sirve para aprender, desarrollar procesos y reducir riesgos. Si el valor estratégico se confirma, el capital puede multiplicarse. Y aquí aparece la parte más urgente. La fabricación de semiconductores premia al primero que llega a volumen de una forma brutal. No se trata solo de comprar máquinas. Se trata del conocimiento que se acumula al operar una línea real durante meses y años. Ese conocimiento no se transfiere fácilmente en patentes ni en documentos. Vive en los ingenieros, en las recetas de proceso, en las soluciones a miles de fallos pequeños que solo aparecen cuando fabricas a escala. Quien llega primero a volumen aprende primero. Y cuando los clientes califican sus productos con ese proveedor, no cambian fácilmente. Cambiar significa volver a validar, rediseñar, asumir riesgos y perder tiempo. Eso fue parte de lo que convirtió a TSMC en una empresa casi intocable. TSMC no ganó solo porque tuviera mejores equipos. Ganó porque llegó antes a producción de volumen, aprendió más rápido y atrapó a clientes cuyas propias hojas de ruta empezaron a depender de sus procesos. China estudió esa dinámica y ahora intenta recrearla en una parte del mercado que muchos no estaban defendiendo con la misma intensidad. La diferencia es que los sustratos de vidrio podrían crear una ventaja todavía más difícil de copiar.
Porque aquí el liderazgo no es solo tecnológico, es una ventaja acumulativa de manufactura. Cada sustrato que pasa por la línea enseña algo. Cada defecto corregido se convierte en conocimiento interno. Cada cliente que diseña su próxima generación alrededor de esa línea aumenta la dependencia. En ese punto, la relación deja de ser simplemente proveedor-cliente. Se convierte en una dependencia estructural. Por eso Intel, Samsung, TSMC y Corning ya se están moviendo. Intel lleva más de una década trabajando en sustratos de vidrio y ahora busca licenciar parte de su conocimiento. Samsung tiene una línea piloto activa. TSMC reactivó su programa de investigación en vidrio. Y Corning se posiciona para suministrar el vidrio especializado que esta industria necesitará. Una tecnología que antes muchos veían como algo para algún día, se está convirtiendo en una prioridad urgente. Cuando alejas la cámara, la conclusión es clara. La próxima era de la computación quizás no la decida únicamente quién imprime el transistor más pequeño. Quizás la decida quién controla la base sobre la que esos transistores se comunican. Cada modelo de inteligencia artificial, cada centro de datos, cada sistema autónomo y cada supercomputadora de la próxima década dependerá de chips avanzados. Y esos chips dependerán de sustratos. Quien controle esa base puede ocupar una posición muy difícil de desplazar. Eso es lo que una apuesta de $1.000 millones en vidrio podría haber comprado realmente. No solo un producto, una posición. Y aquí está lo más interesante de toda esta historia. No es solo sobre vidrio. Es una lección estratégica. El mundo miraba una parte muy visible del chip, las máquinas de litografía, los transistores, los nodos de fabricación. Mientras tanto, en otra capa menos glamorosa, se estaba abriendo un camino paralelo hacia más poder computacional. Un camino que no dependía de las mismas máquinas que todos estaban tratando de controlar. La jugada decisiva en una carrera tecnológica muchas veces no es la que todos están mirando. Creo que la jerarquía de la industria de chips podría cambiar más de lo que muchos esperan en los próximos años. Y los sustratos de vidrio son una de las razones principales. La ventaja actual de los grandes jugadores sigue siendo real, pero no está garantizada para siempre. Esta carrera todavía está abierta. Y quienes la tomen más en serio ahora podrían definir cómo se construye la próxima década de tecnología. La pregunta es esta: ¿es bueno que un solo país tome la delantera en una tecnología tan fundamental, porque la competencia acelera la innovación? ¿O el mundo funciona mejor cuando ningún lugar controla por sí solo la infraestructura de la que todos dependen? Hay argumentos fuertes en ambos lados. La competencia impulsa avances más rápidos, pero la concentración crea dependencia. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan estos análisis profundos que explican lo que realmente está pasando detrás de los titulares, suscríbete a Eastern Engine y activa las notificaciones. Aquí analizamos los materiales, las cadenas de suministro y los movimientos estratégicos que decidirán quién lidera la próxima década tecnológica. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.